Bien, a ver, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con la clase de hoy día. El tema de hoy que vamos a tratar es justamente ya abarcar el segundo trimestre acerca del descubrimiento de América, ¿ya? El descubrimiento de América. Muy bien, si nos vamos a la historia de la Edad Media, nosotros tenemos que ubicarnos sobre todo en el siglo XV, 1401 hasta 1500. En esa época también tenemos que ubicarnos en Europa, ¿ya? En Europa, que es otro continente distinto al nuestro. Además de eso, ya nos vamos a olvidar un poco de la realidad, vamos a dejar a un lado lo que está sucediendo en los incas y vamos a ver lo que está sucediendo paralelamente en España, ya en el país de España, que queda en Europa. En Europa, en esa época, se vivía el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? En la Edad Media existe una organización en la cual existe un señor feudal, dueño de una tierra extensa, donde además de eso tenían los siervos que vivían en ese lugar que trabajaban para el señor feudal. De esa manera existían algunos reinos, ¿ya? Que construyeron sus castillos medievales para que en ese lugar las personas puedan protegerse de las amenazas que existían en esa época, ¿ya? Por ejemplo, venían invasores de otros lugares, estamos hablando en Europa, estamos hablando de algunos reinos de Europa, ¿ya? En Europa, en esa época, existía un comercio, un tráfico de comercio, ¿ya? Donde traían mercaderías desde Oriente. Europa es Occidente, ¿ya? Traían materiales desde Oriente hacia, sobre todo, a la gente más adinerada, es decir, de Asia, de la India, ¿no? Es por eso que traían, por ejemplo, seda de China, ¿no? Traían incienso de la India y lo que se llaman las especias, ¿ya? No me equivoco en decir las palabras, son especias. ¿Y qué son las especias? Son condimentos, ¿ya? Como puede ser la canela, el clavo de olor, eh, la pimienta, etcétera, ¿no? Que solamente en esa época podían cultivarlo en Oriente, ¿ya? Luego de eso, a ver, apaguen sus micrófonos, por favor, ¿ya? Estoy grabando. Entonces, les decía que en esa época se daba ese tráfico de mercancías, ¿ya? De materiales. Entonces, había ese comercio. Pero, ¿qué sucedió? Justamente en el año, ya, en un año especial, ¿no? Llamado 1453, siglo XV, ¿no? Había una ruta comercial que se iba, pero justo el lugar de unión de esa ruta es como si hubieran bloqueado una carretera, ¿no? En ese caso, habían los turcos otomanos en Europa, empiezan a invadir ese lugar y no dejan pasar a ningún otro barco para traer mercancías de este oriente, ¿ya? Y ya no hay ese tráfico de mercancías, ya no existe esos objetos que tenían que comprar de este oriente. ¿Qué hacen los reyes? ¿Qué hace, en ese entonces los que vendían más eran pues algunos italianos o de la zona de Italia? Empezaron a buscar nuevas rutas, ¿ya? Y en esa época, y en esa época existía pues, existía una creencia de que la Tierra era plana, ¿no?
una superficie donde mientras iban navegando por el mar, ¿no? Y más allá no había nada. Todo era plano, pero más allá había un acantilado. Entonces, si había un barco que navegaba, y si seguía navegando, se iba a caer a un acantilado donde había unos monstruos. Eso es lo que pensaban en la Edad Media. En Europa se pensaba eso. Si vamos al otro lado, estamos llegando a Asia, pero si vamos al otro lado, hacia Occidente, no hay nada, pues. Eso se pensaba en esa época. Entonces, vamos a ver pues que como al inicio los portugueses son los que un poco se aventuran a navegar en tierras o en mares desconocidos. Y es así como de manera tal vez involuntaria, accidental o aventurera, descubren un nuevo continente. Estamos hablando del continente americano, ¿ya? Al inicio estamos hablando entonces de Portugal, ¿ya? Que es otro país cercano a España, que empiezan a navegar, eran, digamos, mejores navegantes que los de España, y empezaron a navegar, pero ellos no fueron los primeros en encontrar, pues, América, ¿no? Un caso especial es el de España. En España existían dos reyes, o dos reyes, pues, ¿no? Que se casaron y formaron un reino, un rey y una reina se unieron y juntaron sus tierras y unieron un reino más poderoso, ¿ya? ¿De quién estamos hablando? De Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, ¿ya? Estos dos reyes, rey y reina, se casan, forman un gran reino y empiezan un poco a desarrollarse en España, ¿ya? Empiezan a mejorar su poder, ¿ya? Entonces, luego de eso, empiezan a expulsar a algunos invasores árabes que existían en España, ¿ya? Empiezan una guerra de reconquista y expulsan a los árabes. Esos árabes que habían llegado desde el 711 después de Cristo y se habían asentado, ¿no? Pero justamente empieza todo un crecimiento, ¿no? Al respecto. Bien, además de eso, a estos reyes se les conoce como los reyes católicos, ¿ya? Los reyes católicos que empiezan esta guerra de reconquista y, y luego de eso aparece pues un personaje muy interesante. Me refiero justamente al personaje de Cristóbal Colón, ¿ya? ¿Quién es Cristóbal Colón? ¿Era español? No. Cristóbal Colón era pues un navegante genovés, de lo que podíamos ubicar incluso en la zona de Italia, pero nadie le quería apoyar a Cristóbal Colón, ¿ya? A Cristóbal Colón existía pues una serie de dificultades. Él no tenía dinero para poder ir yendo a los lugares donde él quería ir. Él tenía conocimiento de que existía efectivamente un continente que no era plano, un planeta que no era plano, sino que el mundo era circular o esférico o geoide, como hoy sí lo conocemos, ¿ya? Entonces, uno de los más grandes descubrimientos que realiza, aunque ya antes habían llegado, ¿no? Tal vez algunos ya saben, ¿no? Ya habían llegado los vikingos, incluso se han encontrado monedas romanas en América, algunos tabacos o unos objetos de América en Egipto y así, o sea, había un intercambio, pero no era conocido en Europa medieval. Todo ese conocimiento se había perdido porque la Edad Media estaba lleno, pues, de ignorancia, de analfabetismo, etcétera, ¿no? Entonces, este personaje genovés llamado Cristóbal Colón va de un continente a otro a buscar apoyo. Primero, mismo Italia no le apoya, va a Inglaterra a buscar apoyo. Él tenía unos mapas distintos, ¿no? Quería llegar, él no quería llegar a América, él quería llegar a Asia, a la China, pero este, traspasando pues el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, ¿no?
Entonces, él buscaba una nueva ruta, con muchos otros navegantes, una nueva ruta para ese comercio, ¿no? De esos materiales del incienso, las especias, la seda, que traían del Asia y ya no podían traerlo, ¿no? Por los turcos. Entonces, se da pues esto lo que se llama, va ahora donde los reyes católicos, ¿ya? Estamos hablando de Isabel de Castilla, Fernando de Aragón. Fernando de Aragón estaba un poco ocupado en esa época, tratando pues de reconquistar, luchando con los árabes. Y, y Cristóbal Colón se entrevista con la reina Isabel de Castilla. Y la reina Isabel le apoya, ¿no? Dice, te vamos a apoyar, te vamos a dar algunos barcos, ¿no? La empresa que tú estás haciendo es un poco peligrosa. Los navegantes que van a estar en tu barco van a ser pues algunos esclavos, algunos que están en las cárceles, ¿no? Ellos van a ser tus tripulantes. ¿Aceptas? Sí, acepto, ¿no? Entonces, hacen un tratado, un acuerdo, ¿ya? Que se llama el- la capitulación de Santa Fe, ¿no? Donde Cristóbal Colón es apoyado, ¿no? Por los españoles, ¿no? No siendo español él, y sale con sus tres carabelas, ¿no? Unos barcos modernos en esa época, ¿no? Ya conocemos, ¿no? La Pinta, la Niña, la Santa María. Entonces, él navega en esos barcos justamente cuando nos encontramos en el año de 1492, ¿no? En abril más o menos de ese año, empiezan a navegar, ¿ya? Y él un poco con engaños, ¿no? A su tripulación les dice, vamos a ir navegando, ¿no? Hacia algunas tierras, ¿no? Nuevas. No les decía, ¿no? Que van a ir a ese lugar desconocido, ¿no? Del océano. Él tenía pues sus mapas, ¿no? De Toscanelli y de Perestrello, que eran algunos personajes que tenían conocimiento de la esfericidad de la Tierra, ¿no? Entonces, Cristóbal Colón, en su primer viaje, ¿ya? Pasa pues una serie de penurias, ¿no? Tiene incluso algunos se quieren levantar, ¿no? Contra él. Él tiene que incluso manejar las fechas, ¿no? Para que para que no se levanten, se subleven, ¿ya? Luego de eso, continuamos, ¿no? Vamos a ver, pues, que en el primer viaje, justo más o menos en octubre, ¿ya? Un día festivo también, bueno, hace algunos años, ¿no? El 12 de octubre, ¿no? Desde el 3 de agosto hasta el 12 de octubre, agosto, septiembre, octubre, casi 3 meses ellos navegan, eh, y llegan por fin a tierras americanas. Ellos pensaban, no, llegamos a, a China, ¿no? Ellos creían eso. Pero justamente en la mañana del 12 de octubre, este, empiezan a llegar a las islas de Cuba, ¿no? A Centroamérica, y encuentran nuevas tierras, obviamente para la corona de España. Ya, ahí uno de los barcos, se malogra, un barco se queda, ¿no? Con ese mismo barco hacen, todas unas construcciones tipo casas, se encuentran con los nativos, todo eso, ¿no? El 15, luego se empieza a retirar, ¿no? Al año siguiente, en 1493, regresan a España, traen algunos pobladores de ese lugar, y luego pues regresan a España, lo presentan al rey, y hacen una celebración, ¿no? De que se había encontrado nuevas tierras, o las tierras de Asia, ¿no? De China, eso es lo que ellos pensaban, ¿no? Luego hace un segundo viaje Cristóbal Colón, ya, parte de España, del puerto de Cádiz, el 25 de septiembre, ¿no? Algunos meses después, desde marzo a septiembre. En este caso ya va a tener un mayor apoyo, ya no solamente van a ir 3 barcos, va a ir mucho más, algo de 15 aproximadamente. Este, Ahí van a fundar una primera ciudad española llamada La Isabela, en honor a la reina.
de España, pues luego van a ir explorando la zona, van a ir a una isla, luego otra isla, y regresan otra vez a España en 1496, ¿no? En este segundo viaje sucede algo, digamos, negativo, ¿no? Para los españoles. Se recuerdan que los españoles, un barco de ellos se había quedado porque se había malogrado, entonces a todos ellos se les había matado, ¿no? Los nativos. Cuando han regresado, Fortín, ¿no? De Navidad, que ellos llamaban, habían sido asesinados, saqueados, ¿no? Porque los españoles, ustedes saben, ¿no? Que eran ambiciosos, querían el oro y tuvieron pues unos enfrentamientos, finalmente los nativos de ese lugar los mataron, ¿no? Pero ya a su regreso, este, Cristóbal Colón con los españoles, ¿no? Incluso empiezan a justiciarlos, ¿no? A los nativos. Él hace hasta 4 viajes, ¿no? Y hemos explicado el primer viaje, del descubrimiento, el segundo viaje. En el tercer viaje, este, Cristóbal Colón sale también de España, en este caso de otro puerto llamado Sanlúcar de Barrameda, en 1498, ¿no? Digamos, el 1492, unos cuantos años, unos 6 años, ¿no? Después, el tercer viaje, después del primer viaje. Llegaron a otras islas, en este caso ya incluso al continente ya o la parte continental de Sudamérica, el río Orinoco que queda en Venezuela. Revisan, exploran esa zona del Golfo de Paria, ¿no? Que está más o menos también por esa zona. Y todas esas tierras, España se va un poco apropiándose, ¿no? Tal es así que incluso luego España se vuelve una potencia mundial, ¿no? Eso ya después, posteriormente, cuando conquista México, ¿no? A los aztecas, cuando conquista a los mayas y también a los incas, ¿no? Entonces, estamos viendo el punto de vista desde España, ¿no? Cómo ellos han podido explotar e invadir, ¿no? Esos lugares que eran de América, ¿no? El cuarto viaje y último viaje que realizó Cristóbal Colón fue en 1502, ya casi 10 años, ¿no? Después del primer viaje, un 9 de marzo, ¿ya? En este entonces empezaron ya a descubrir las Antillas Menores, es un conjunto de islas de Centroamérica, ¿ya? Descubre ya parte continental de Centroamérica, lo que es Honduras, Nicaragua, pero aún no habían encontrado, digamos, a los aztecas, a los mayas, ¿no? Eso lo hace ya después Hernán Cortés, ¿no? El, entonces, luego regresa a España y ya los últimos años ya de su vida, ¿no? El 21 de marzo de 1506, muere, pues, ¿no? Este descubridor que había descubierto un nuevo continente, creyendo que había llegado a las Indias, creyendo que había llegado a España. Pero ahora, ¿es el único navegante? No, existen otros navegantes también que habían hecho una serie de descubrimientos, ¿ya? En este caso no solamente está España, los portugueses también estaban buscando nuevas rutas. Y les decía al inicio que los portugueses estaban buscando, pues, por otras rutas, ¿ya? Se van por África ellos. Vamos a ver, pues, que eh, Bartolomé Díaz, ¿ya? Es un portugués, empieza a navegar por África, que queda al sur de Europa, y empieza a descubrir el Cabo de las Tormentas, que es la punta, ¿no? Del sur, ¿no? De África, y lo llama el Cabo de Buenas Tormentas. Tuvo que regresarse, ¿no? Hay otro personaje llamado Vasco de Gama, que en 1498, ¿no? Cuando ya Colón incluso ya había descubierto, ellos seguían, ¿no? Buscando y habían llegado ya ellos hacia la India, pero por África, ¿no? Entonces, había una competencia, ¿no? Entre los españoles y los portugueses. Existe otro personaje también llamado Juan Sebastián Caboto,
en este caso, financiado por los ingleses, descubren lo que es Canadá y Terranova, o sea, allá en América del Norte, ¿no? Luego existe otro personaje llamado Pedro Álvarez Cabral. En 1500, ya cuando estamos en el cuarto viaje, ¿no?, de Colón, los portugueses con Pedro Álvarez Cabral son los que llegan a las costas de Venezuela, las Guyanas y Brasil. ¿Por qué hablan los españoles, los brasileños el portugués? Justamente porque también ellos habían sido descubiertos, o los portugueses habían llegado a descubrir también las costas de Brasil, ¿no? Y se vuelven una colonia de Portugal, ¿ya? Y finalmente hay un último descubrimiento interesante, realizada por Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. En este caso, dos navegantes que habían hecho el primer viaje por todo el mundo, alrededor del mundo. Por eso se llama el viaje de circunnavegación. Obviamente murieron muchos hombres al respecto, ¿no? Y de 3 barcos solamente regresó uno, y de ese uno pues había unos cuantos a bordo nada más, ¿no? Pero se hicieron ricos, ¿no? Eso sobre todo se dio desde 1519, mucho después, ¿no?, de la muerte, bueno, algunos años después de la muerte de Cristóbal Colón, hasta 1522. 3 años ha durado, ¿no?, hacer una vuelta al mundo. Hoy en día, pues, en avión pueden hacerlo, ¿no?, en una semana o tal vez menos, ¿no? Y es una prueba, ¿no?, de que el planeta es, es circular, es esférico, geoide, ¿no? Bien, hasta ahí